Hola amigos, hoy estamos con el Kia EV5, el SUV 100% eléctrico de la marca coreana, etiqueta cero emisiones y en este acabado GT Line. Pero cuidado, que no os sorprenda este acabado, porque no estamos hablando de ningún carácter deportivo, únicamente diseño y estética puramente dedicada a este acabado GT Line. Aún así tiene buena potencia, buen equipamiento, buenos acabados y podría considerarse un pequeño EV9, pues lo vamos a comprobar en el vídeo de hoy, que además también te puede resultar una alternativa al Sportage, pero en esta era electrificada. Dentro intro y empezamos. Aquí tenemos el EV5 de Kia con este diseño tan novedoso que ha implementado en sus modelos, y esta firma lumínica también en vertical con esta línea horizontal muy bonita, también ya derivada por ejemplo del EV6 que probamos últimamente. Bueno, todo este formato que lleva la marca coreana. En este caso llevamos toda esta zona con parte de refrigeración, un capó muy contundente en esta zona, unas aristas con el logo de Kia y la parte también que va hacia el lateral, pasos de rueda marcados en esta línea negro brillo. Por supuesto, al tener este color negro no destacan estos elementos dependiendo del color, pero se nota realmente esta parte de los pasos de rueda, añadidos de los faldones y la parte trasera. Vemos marcado tanto en la parte delantera de la aleta como en la zona del pilar C aristas muy contundentes para darle incluso un carácter de pequeño todoterreno. La verdad es que está muy bien, por ejemplo como el EV9, que también tiene un carácter muy fuerte, muy de anchura, y aquí en este EV5 también lo mantienen. Tenemos todo en negro brillo, cristales oscurecidos, barras en el techo en negro, tenemos techo solar panorámico y aquí vemos en los intermitentes integrados aquí en los espejos, las manetas que van enrasadas. En este momento está en apertura, queda luego enrasadas, y vemos aquí la saga con unos pilotos que van muy a los extremos con esa línea en la parte central, y dejamos todo el portón en ese formato que incluso va abrazando un poco hacia la zona del pilar C. Un paragolpes donde tiene este diseño, donde está la zona de la matrícula, que es bastante bueno, diferente, y está allí integrado también con los sensores traseros. Vemos ahí parte de la iluminación con intermitencias en las zonas altas y aquí marcha atrás. Un alerón con buen tamaño, donde además justo debajo tenemos el limpialuneta, así que está bastante limpio todo este diseño y le da este carácter, un toque más deportivo. Aquí vemos EV5 el modelo, y en este lateral el acabado GT Line del cual estamos hablando en el día de hoy con esta unidad de prueba. Tenemos antena tipo aleta de tiburón. ¿Y qué opináis? ¿Os gusta este diseño? ¿Os parece? Tiene un formato más o menos del Sportage en dimensiones, pero en el formato EV9 100% eléctrico. ¿Os gusta? ¿Os convence? Pues vamos a ver el interior. Plazas traseras, yo mido 1,77, tenemos buena apertura y además la puerta casi abre a un 90 grados y tenemos acceso excelente. La verdad es que tengo aquí mucho espacio para las rodillas. En cuanto a materiales, tenemos buena incorporación, aunque no es muy mullido, pero tiene buen tacto. Aquí una semipiel, aquí este acabado también en otro tono, y le da cierta calidad en este interior. Una ventana muy generosa en cuanto a espacio, muy grande, buena altura, buena anchura, y aquí en el pilar C llevamos esta ventana custodia que nos da también efecto de visión, ¿vale? Tenemos en esta K2 GT Line incorporado también 3 intensidades de calefacción en los asientos de los laterales, clima en la zona central con 2 aireadores y regulación de temperatura, es 3 zonas. Puertos USB-C aquí en los respaldos para conectividad, y aquí una guanterilla que bueno, podremos regular para tener aquí todo guardado en esta zona. La verdad es que viene bien, ¿no?, para un uso intensivo del coche, y las personas que van aquí detrás pueden tener allí sus cosillas guardadas, ¿no?
bolsillos en estos respaldos, respaldo algo duro, así que si lográramos pegarnos allí sería un poco más incómodo, ¿vale? Aquí, bueno, por supuesto, en la zona de la banqueta no tenemos regulación, pero sí tenemos regulación para reclinar el respaldo, ¿no? Tenemos esta posición y 3 posiciones para ir un poco más incorporados o más cómodos. Un tapizado muy bonito. Aquí tenemos este reposabrazos, además con trampilla para dejar objetos largos aquí en la zona central, y 2 portabebidas para nuestro uso. Anclajes Isofix, eso sí, no lleva canaleta, tenemos que tener cuidado con los ganchos del Isofix para no cargarnos el tapizado, y en líneas generales buena calidad. Tenemos equipo de agua Harman Kardon aquí en esta unidad, con una pequeña zona para una botella pequeña de bebida. En cuanto al maletero, tenemos una buena entrada, altura típica de sub, buena capacidad, aquí os dejo los datos. Tenemos doble altura donde podremos configurar con la bandeja si queremos más altura o dividirla para tener objetos más pequeños debajo. Tenemos conexiones también, energía a otros dispositivos, y iluminación. Tenemos una cortinilla la cual nos da algo de privacidad a lo que llevemos en el maletero. Plazas delanteras, buen acceso, hay que extender un poco el brazo para cerrar la puerta, buen ajuste, material es igual a las puertas traseras, con lo cual la marca aprueba tanto en los materiales traseros como en los delanteros, así que hay buena armonía de materiales. Tiene un aspecto incluso de robustez, ¿no? De ese querer ser algo de todoterreno, ¿no? Me da la sensación, pero tiene también mezcla de tecnología. Cuando vemos estas 3 pantallas aquí incorporadas que van unidas, tenemos el cuadro de instrumentos, el cuadro también de clima y la parte multimedia. Toda esta zona también con botones para acceso áptico de los sistemas multimedia, y aquí accesos rápidos tanto de ventilador como de temperatura, y los modos que podremos elegir aquí para donde nos queremos que nos dé el aire. Toda esta zona, aquí tenemos un pequeño ganchillo para dejar un bolso, por ejemplo, y aquí la zona de conectividad donde podremos tener comunicación de datos y carga. Tenemos un puerto 12 voltios tipo mechero, y aquí un hueco en la zona baja para dejar un bolso o algo a la mano. Lo único que tiene poca altura, y si el objeto es más alto, en alguna curva se te puede ir y nos compromete un poco la seguridad, ¿no? No nos ha pasado, pero me da la sensación de que podría tener aquí algo un poco más para al menos detener lo que llevemos allí si es alto y que no nos invada la zona de los pedales. Una parte central, aquí bueno, tenemos lector de huellas, auto hold, cámaras, que también podremos ver aquí las ayudas a la conducción, desconexión de sensores y control de descenso. Aquí un posavasos típico de Kia que nos deja toda esta zona abierta, y una carga inalámbrica por NFC, y una guantera con poca altura en esta zona para dejar objetos. Además nos sirve de reposabrazos. En la zona alta tenemos esta cortinilla que nos permite abrir tanto el techo solar practicable como la cortinilla que llega hasta la zona trasera. Y aquí podéis ver cómo abre, damos un toque, nos cierra y ya está. Si le damos un pequeño toque, se nos abre únicamente así para ventilación, o cerramos. Y todo con buen formato, un volante aquí un poco achatado y más achatado en la zona baja, con doble tonalidad, botones físicos para regulación, cuadro de instrumentos con la información que nos ofrece la marca, tanto de sistema odómetro, brújula y HADAS. Aquí podremos ir regulando la información, autonomías, y bueno, la verdad es que está bastante bien lo que nos ofrece. Tenemos el ángulo muerto dependiendo del intermitente, igual tenemos detección de ángulo muerto en el espejo exterior, y aquí todo el sistema multimedia que estamos acostumbrados, navegación, tenemos aquí el setup, media, aquí subimos y bajamos el volumen, y podremos tener incluso YouTube con el Kia Connect registrado. La verdad es que está bastante bien, sonidos de naturaleza que nos permite
estar relajados, e incluso el asiento del acompañante se puede poner en una posición de descanso que viene muy bien en algunos momentos. Aquí, bueno, buenos materiales generales, con esta zona algo gomosa, se le pega un poco más fácil todo lo que es el sucio, el polvo, y se nota, pero bueno, en líneas está bastante bien. Para el asiento del acompañante, calefacción y ventilación, al igual que en esta zona, y podremos incluso aquí hacer uso también de calefacción del volante y de reglaje de asientos. Pedales en aluminio, y aquí una guantera suficiente con documentación y una más pequeña en ambas puertas, que se nos queda algo cortas incluso para botellas de bebida, así que tenemos que hacer uso intensivo únicamente de aquí, de este portabebidas. Aquí, bueno, tenemos el botón de encendido, el dial para cambiar la marcha y los modos de conducción que se cambian aquí, pero eso lo vamos a ver también en la carretera. Acompáñeme. Bueno, ya vamos al volante de este V5, pasamos por la zona de imperfección a ver los ajustes. Al ser un coche eléctrico, tenemos el silencio completo, y así que cualquier desajuste o grillo nos va a dar, vamos, inmediata alerta, ¿no? Impresionante el ajuste que tiene este V5, impresionante, me ha encantado. 217 caballos a 295 Nm par, todo asociado en el eje delantero, una aceleración en el entorno de los 8,9 segundos de 0 a 100. Y hombre, no es un coche pensado para tener números prestacionales, pero son cifras buenas para tener un coche con buena respuesta en líneas generales, ¿no? No es un coche que te va a dar alegrías deportivamente hablando, pero sí que te va a dar seguridad en el momento de acelerar y tener incorporaciones, adelantamientos. Por supuesto, ahora mismo vamos en un modo normal, tenemos el modo Eco, Sport, My Drive y Snow. Ahora vamos en el modo Sport. En el de Snow únicamente lo que es la parte de pegada nos administra mejor para evitar el patinaje en el hielo, y hace que el coche sea más seguro, ¿no? Ahora en el modo Sport aceleramos, incluso perdemos algo de tracción por esa inmediatez, no nos quiebra el cuello, pero sí que obtenemos buena aceleración. Una dirección que para ser un sub, bueno, da buenas sensaciones. Tenemos un Head Display sencillo con las líneas de lo que es el carril, la parte de velocidad, y no nos distraemos excesivamente de la conducción. Por supuesto, tenemos aquí el monitor de ayudas a la conducción para monitorizar fatiga y distracciones, y un coche que a nivel de frenada, parte de recorrido electrónico pero correcto, un aplomo y unas inercias de sub pero nada malas. La verdad es que el coche tiene unas buenas inercias, va bien aplomado, y buen espejo exterior, así como el puesto de conducción es cómodo. Ahora que vamos algo fresquitos con la ventilación, porque hace un calor de verano impresionante, estamos ahora en 36 grados, pero hemos tocado los 40 en el día de hoy, y bueno, hace que esto no nos lamente llevar un tapizado en cuero, ¿no? En piel, que esto en verano es donde suele pegar un poco más. Entonces esta parte de ventilación siempre ayuda a que suframos un poco menos en estas temperaturas. Y luego la calefacción, por supuesto. El coche, la aceleración, como os he dicho, es contundente, más no abismal, por esa pegada de coche eléctrico. Tenemos una arquitectura de 400 voltios, y esto ofrece una carga rápida, continua, de hasta 150 kilovatios, y bueno, podremos obtener una carga y una autonomía otra vez en poco tiempo, ¿no? Aquí os dejaré la tabla de estos datos para que no se me baile ningún dato. Y tenemos el sistema Vehicle to Load, que podremos también con la energía de esta batería ofrecer
energía a otros dispositivos. La recarga pues está en la parte del lado del copiloto, en la aleta delantera. Tenemos una tapa que nos abre hacia arriba, algo quizás un poco incómodo para cuando estamos en garajes quizás estrechos y tengamos que juntar un poco el coche a una pared, y esta tapa, al tener que levantarse, hace que sea un poco más incómodo, y además al ir hacia arriba nos limita el pasar el cable, ¿no? Esto todo un poco en función de cómo tengas que usar esta tapa, ¿no? de recarga. Pero a mí me ha pasado porque justamente tengo la pared de mi garaje de casa muy junta, tengo que separar mucho más el coche de la pared para poder tener acceso al cargador. El asiento es confortable, recoge muy bien, tenemos mucha altura, vemos toda la parte frontal del coche, así que nos da una sensación de ir en un pequeño todoterreno, pequeño grande todoterreno, porque este coche incluso me da cierta sensación, cierta recuerdo a ir en un Sportage, ¿no? Por hablar de la marca Kia, es un coche que tiene las mismas características, únicamente que en esto es la versión eléctrica, ¿no? Y la verdad es que para el que esté buscando este tipo de SUV en estas dimensiones y estas características, pero no está seguro si irse por la versión 100% eléctrica o una híbrida que ofrece la gama Sportage, pues Kia ofrece este V5 que te puede dar algo de idea y de opción si quieres pasarte al completo a una era electrificada. Un coche que estamos hablando de autonomías por encima de los 430 kilómetros de media y consumos bastante variopintos, ¿no? Porque hemos estado tocando, ahora os digo exactamente las cifras. Vale, en 500 kilómetros que hemos realizado esta semana estamos en una media de 18,5 de consumo. Tenemos otro odómetro parcial de esta última recarga que hicimos, que son unos 100 kilómetros. Estamos en 26,6 porque hemos dado bastante cera. Por eso he dicho que es bastante variopinto, porque depende cómo lleves el coche, de la velocidad y todo eso, nos podremos estar con consumos bastante elevados. No es un coche aerodinámico como podemos obtener en una berlina como el V6, el V4, coches que sí que tienen un carácter un poco más de berlina. Este coche tiene mucha superficie y además peso que trasladar, ¿no? Pero en líneas normales es un coche dentro de los rangos de sus competidores, ¿no? Un coche que cumple su objetivo. Un detalle que se mantiene aquí en lo que es el dial para cambiar de marcha. Me hubiese gustado, al tener esta línea tan como de todoterreno, así robusta, una alternativa off-road, ¿no? Que pudiese conectar a algo de las ruedas traseras. No pido, por supuesto, una tracción total, pero sí que algo que nos diera algo de alegría o al menos de seguridad al momento de salir a una pista y ir con mayor seguridad. No quiere decir que con esto no puedas salir, puedes salir, pero si ya encuentras a lo mejor algo de barro, se te puede quizás complicar la situación, ya que solo es tracción delantera. Bueno amigos, este SUV, el V5 100% eléctrico de Kia, nos ofrece con esta tecnología de 400 voltios una autonomía muy cercana a los 500 kilómetros. Algo bastante bueno, porque además de permitirnos una recarga rápida buena, podremos tener autonomía nuevamente a nuestra disposición. Un coche que no busca romper esquemas en cuanto a velocidad, porque no sería prácticamente su objetivo por ser ya un SUV, y obviamente por sus dimensiones no busca eso, busca confort, busca practicidad y un aspecto ya de todoterreno al uso, ¿no? Sin serlo, por supuesto, porque no llevamos tracción 4x4, algo que he echado de menos, al menos que tuviese algún carácter un poco más cañero para poder salir del asfalto. Yo no lo vería con malos ojos. Eso sí, es eléctrico, no me malinterpretéis, pero sí me hubiese gustado porque tiene una línea muy robusta, muy bonita. A mí me ha gustado. El acabado GT Line, por supuesto, le da ese aspecto un poco más de cuidado en muchos detalles, pero si eso a ti te da exactamente igual, podrás abaratar muchísimo los costes en otras versiones iniciales. Aquí os dejo las tablas de precios y nada, esto obviamente es un coche muy a tomar en cuenta si estás buscando esta tecnología 100% eléctrica y con toda esta arquitectura que incluso nos permite Vehicle to Load, poder cargar otros artefactos, dispositivos y poder tener esa autonomía bastante buena para usar el coche o usar incluso la batería del coche en nuestros momentos que deseamos, ¿no? Un producto recomendado. Si no puedes llegar al V9, por supuesto, tienes esta alternativa. Nada más.
Así que agradecemos aquí a España la sesión de este V5 y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like y por supuesto la prueba escrita de este coche y de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.